porque entonces si creemos unas estadísticas, debemos creer otras, ¿verdad? Entonces ha aumentado, la violencia ha aumentado, dijeron. Todo ha aumentado, la criminalidad ha aumentado, todo. ¿Usted compra en los super? Yo compro a veces, yo lo evito, porque la verdad que eso es catastrófico, llegar ahí. Doctora, ¿a usted le tiene miedo? ¿Quién? Algunos sectores. Cuando dicen algunos sectores, uno dice, ¿quiénes serán? Y que hay unos decretos hechos para que usted se calme. ¿Usted se calma con decretos? Como... Pero para favorecerme, no, muy posible. No. Pero usted era de esa gente, don. Sí, siempre, pero no de Luis. ¿Y por qué? Porque no era de su nivel. No, es que Luis es hipócrita. Estamos en el aire, Valentín Medrano. Ah, bueno, yo lo digo, es hipócrita. Yo no tengo problema con eso. No es exitoso. Es exitoso. Bueno, depende cómo usted mide el éxito. Si usted mide el éxito por dinero, hay muchísima gente estúpido con cuarto que son más exitosos que usted. Tiene el país a sus pies, Valentín Medrano. El presidente tiene el país a sus pies. ¿Qué decir? Yo creo que no. Si usted lo mide por la cantidad de personas que acuden a los torneos electorales, yo creo que no. Creo que hay una resistencia, por así decirlo, que no se ha sabido manifestar. Hay una tendencia, creo yo, ¿verdad? Hay una tendencia a resistir, a no estar de acuerdo. Lo que pasa es que se manifiesta de forma silente y el silencio, en definitiva, no es una forma de actuar, no debe serlo. Y si el silencio no es una forma de actuar y no debe ser, entonces, ¿cómo se manifiesta de forma silente? Eso es como... Bueno, medio contradictorio, yo te voy a decir una cosa. Si tú convocas a una actividad como protesta, vamos a decir, tú vas a protestar por alguno de los males, de los flagelos que acogotan, que dañan a la vida de la República. Tú lo identificas y convocas a la persona. Bueno, el hecho de que vaya 100 personas no quiere decir que hay un apoyo deficiente, porque muy probablemente las personas hagan causa común con lo que tú estás diciendo, planteando, queriendo, propugnando o proponiendo. Sin embargo, por disímiles razones, que cada quien tendrá su razón, pues no se manifiestan, o no pudieron acompañarte. No te pudieron acompañar. Doctor, vamos a trabajar. Que todavía tenemos queda mucho por hacer. Mire, en la normativa anterior y en la moral anterior, un delator era un ser despreciable. Durante la tiranía y lo que advino después, yo recuerdo las historias en los municipios pequeños, en los pueblos pequeños, como donde usted nació y yo también, que decían, fulano, míralo ahí en la mecedora, él era un espía, él era un soplón, era algo absolutamente deleznable. Le hemos dado un vuelco a la normativa procesal penal en la República Dominicana y hemos convertido en neohéroes a los delatores, que tienen mucho poder, tienen mucho dinero y lo denuncian y quedan indemnes. Si vamos al código, naturalmente, vamos a comprobar que existen salidas institucionales para usted atenuar su condena, pero no para tener una solución exculpatoria de facto y sin entrarse en el proceso lato sensu. No usemos más subterfugios, están de moda las delaciones, sobre todo en el parque temático de todos estos moluscos y demás. ¿Cuál es su apreciación acerca de esos casos? ¿Cuál es la validez? ¿Y por qué se decía, no, esperen que eso llegue a las jurisdicciones de juicio, que ahí los jueces sensatos, que hacen honor a la toga, van a resolver? El espacio es suyo. Bienvenido ahora. Sí, muchísimas gracias por la honrosa oportunidad. Para mí, bueno, yo podría durar todo el tiempo que ustedes tienen como espacio diciendo lo que me significa estar aquí. No, pero obvio, lo obviamos. Sí. O lo ponemos en pausa y lo decimos en otro espacio. Luego, sí, hombre. Sí, con el café o el té. Exacto. Pero mire cómo son las cosas. Yo creo que es un acto, y siempre será un acto de irresponsabilidad, ese laissez-faire sistémico que nosotros hemos tenido de forma histórica en la República Dominicana, por no, de forma, reitero, responsable, hacer lo que la norma dice que debemos hacer y actuar como debemos actuar, dependiendo cuál sea
la función que nos corresponda o el rol que nos corresponda a nivel de algún sistema, a nivel de la administración pública o como ciudadano incluso. El policía capturaba a una persona notoriamente inocente, pero él no lo soltaba porque él decía que lo suelte el fiscal de forma irresponsable. El fiscal nota la inocencia del individuo, pero de forma aún más irresponsable que el agente policial, y uno lo dice más irresponsable porque por lo menos en la Biblia dice, bueno, que si tú no conoces, tú tienes incluso la posibilidad de ser salvo por desconocimiento. Pero este que no conoce la norma te lo envía a ti. Tú conoces la norma y tú de forma más irresponsable dices, no, que lo suelte el juez. Y el juez entonces dice que lo suelte la corte. Y nos jodimos. ¿Por qué? Porque nadie ha querido jugar su rol. No hay entereza en el sistema, no hay responsabilidad. Y no hay tampoco un compromiso con la norma, con los principios rectores y las garantías establecidas en la Constitución de la República. Que la gente no entiende que dentro de un sistema al que tú perteneces, esos son frenos o muros de contención que tú no puedes cruzar, insalvables. Eso sí es cláusula pétrea y debe serlo siempre, porque estamos hablando de garantías penales sustantivas. Entonces, ¿cómo es posible que se le aplauda a un juez que diga, bueno, los jueces de fondo son más sensatos, vamos a enviarlos a todos a juicio, haya o no haya? Entonces, esa actitud es la que nosotros de común estamos teniendo en todos estos procesos. Y cuando uno hace eso que usted suele hacer, que casi nadie quiere hacer, que es pasar por el tamiz del sentido común y de un análisis sincero, profundo, objetivo, cada uno de estos procesos y las situaciones que se dan, sobre todo cuando se tiene un mínimo de formación jurídica, uno se asquea del sistema. Porque usted ve, por ejemplo, en cualquiera de estos, ¿cómo que usted le llamó? Parque temático. Este parque temático, usted agarra cualquiera de los elementos conformantes del parque temático y dice, por ejemplo, Medusa. Y dice, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un ataque informático que se le acusa a un joven que fue director de informática con un asunto relativo a compras y contrataciones? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un presunto robo que se hizo de forma aislada sin la coparticipación de los demás a un almacén de la Procuraduría de Asuntos de Construcción, esos bloques y arena y varillas, supongo yo? ¿Qué tiene que ver eso con el sisamiento del peculado, el robo de los bienes que fueron parte de la administración destinada a la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sin embargo, lo meten todo en un grupo. Son delitos de naturalezas incluso disímiles, diferentes. Y eso se puede en derecho. Claro, a nosotros nos enseñaron que no. Si yo no tengo ningún vínculo, ninguna liazón en lo que tú hiciste y eso es de forma aislada, pues entonces ese es un crimen aislado. Supongamos que sean crímenes y delitos de verdad, concretados, consumados. Pero a uno le toca jugar el papel del patito feo, de aquella persona que lamentablemente tiene que decir las cosas de forma, tratando de ser responsable, no que nosotros nos autodefinamos como tal, pero tratando de ser objetivo y responsable, de decir las cosas como son. Y sabe una cosa, que no es plebiscitario este asunto, muy por el contrario, tú corres el riesgo de quedarte en minoría, de ser ajado, dañado, diezmado, señalado, afectado, criticado. ¿Por qué? Porque simplemente tú estás diciendo lo que nadie quiere decir, lo que nadie se atreve a decir, ni siquiera de forma sistémica. Porque vuelvo y te reitero, esto es un asunto de ABC del derecho. Entonces hay un acto de irresponsabilidad en lo absoluto cuando tú, sabiendo que tu papel es el filtro procesal en una etapa creada a partir del año 2002
que se llama audiencia preliminar, donde tú tienes que filtrar las pruebas, servir como una especie de sedazo, como un colador, de forma tal que cuando tú pases la imputación desde el punto de vista de la carga probatoria por ese colador, lo que se quede, si es suficiente para determinar probabilidad de condena, entonces tú envías a juicio. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Muy por el contrario, ni siquiera las pruebas ilegales, notoriamente ilegales, han sido segregadas de esos procesos. Y le puedo poner un ejemplo simple que hace que todos estos procesos, absolutamente todos estos procesos fracasen. No sé si lo hicieron con esa intención. Le voy. Perdón, con el circo incluido, con toda la población pidiendo la cabeza de todas esas personas. Todos esos procesos, todos absolutamente esos procesos, adolecen de una violación flagrante al debido proceso de ley desde el punto de vista de la retención, la obtención de elementos probatorios válidos, con miras a la posible condena. Pero los tribunales van a execrar esos elementos de prueba. No, es que es el problema, que seguimos jugando a la irresponsabilidad, que nadie quiere hacer lo que se tiene que hacer. Y me gustaría, para que no quede duda al respecto, decirle específicamente en qué. Mire, todas las auditorías que se han hecho en esos procesos, todas, a excepción de aquellas que vienen de la Cámara de Cuentas, la hizo el mismo Ministerio Público, las fabricó el Ministerio Público. ¿Usted sabía eso? Pero hacer una auditoría y fabricar una auditoría significan dos cosas diferentes. Bueno, para los fines del artículo 204 del Código Procesal Penal es lo mismo. Porque el artículo 204 te dice a ti cómo se realiza un peritaje. Una auditoría es un peritaje. Pero no solamente las auditorías, yo estoy hablando de toda la carga probatoria. Absolutamente toda la carga probatoria, exceptuando las testimoniales. Pero absolutamente toda la carga probatoria es prefabricada. Es decir, hecha a las intenciones del órgano acusador. Te lo pongo fácil, abre cualquiera de estos procesos y tú verás que te van a decir auditoría hecha por la UIC, que es la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público. Y cuando tú vas al artículo 204, que me gustaría que alguno de ustedes lo abra para que vean que estamos diciendo específicamente lo que desde el punto de vista espiritual contiene ese articulado. 204 del Código Procesal Penal. ¿Qué te dice a ti? Que el peritaje tiene que hacerse por un profesional o por una persona conocedora, independiente e imparcial. Entonces, una pregunta que siempre nosotros le hemos hecho a las personas que participan como presuntos hacedores de este tipo de elementos probatorios es: ¿usted es imparcial? ¿Usted es independiente? ¿Dónde usted trabaja? Yo trabajo, pero dice, en el Ministerio Público. Ajá. ¿Y quién le paga a usted? El Ministerio Público. ¿Y quién le ordenó hacer eso? Mi jefe. ¿Y quién es su jefe? Y entonces, cuando usted le hace la pequeña disquisición de que haga la diferencia entre lo que es una persona independiente o un funcionario independiente con respecto a uno que sea la antítesis de la independencia, no te saben establecer cuál es tal o cual condición diferenciatoria. Entonces, incluso usted ve que participan como eso, que es un mal que nosotros tenemos sistémico en la República Dominicana, porque la ley 454-08 que crea el INASIF, en su artículo 11 párrafo, te dice a ti que solamente el INASIF está facultado para realizar los peritajes a ser usados en el sistema de justicia de la República Dominicana. Ahora, exceptúo también, junto con las de la Cámara de Cuentas, las experticias creadas por el INASIF. Que el INASIF, según esa ley, estaba mandado a ser independiente del Ministerio Público, pero esa independencia todavía no ha sido concretada. No, todavía. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el Ministerio Público? Un Ministerio Público que allanó la Cámara de Cuentas, que se llevó todos los documentos de la Cámara de Cuentas. ¿Te parece de película? Pero eso no se ha movido, doctor. No, pero aparte de allanar la Cámara de Cuentas y llevarse todos los documentos de la Cámara de Cuentas para producir, ¿cómo se llama eso? Cuando tú llegas, tú que eres la mujer
seguridad, que también la seguridad viene de mano con las investigaciones científicas que dan al traste con la determinación de la ocurrencia de tipos penales. Entonces, tú como mujer seguridad, cuando alguien llega a la escena del crimen antes de la investigación y empieza a patear las pruebas o empieza a poner prueba sobre prueba, manipula la prueba, ¿cómo se llama eso? ¿Eso acaso no se llama contaminación? ¿No es así? Entonces se llevaron los documentos de la Cámara de Cuentas. Contaminaron la Cámara de Cuentas y todo resultado de esas pericias, que se hicieran, peritaje, perdón, que se hicieran en la Cámara de Cuentas, absolutamente todos estaban permeados por esa condición. Pero había un momentum político histórico, porque en la candidez del aula universitaria, cuando antes se llegaba Cándido ahí, usted decía que eso que está planteando el doctor, entonces tú le decías a los estudiantes, un juez dice, eso no vale. El caso del famoso jugador, que todos sabíamos que él había matado a su mujer, posiblemente también, pero el guante no le sirvió. Sí. Entonces, sí, entendíamos claro. Eso que usted está planteando, y siempre cuando se habla de la Cámara de Cuentas, siempre hago una evocación respetuosa a Margarita Melenciano, que se ha encargado de decir, de hablar y hasta de pedir que la pidan para el caso de Caracol. Todo eso podría cribarse por un juez en el juicio, pero usted sabe que no va a ser posible. Yo lo escucho y me imagino que muchos bots, si estuvieran ocupados en eso, pero ahora están ocupados en otras cosas, sí, claro, lo que van a decir que usted está comprometido con la corrupción. Y para que de una vez él pudiera responder, porque usted sabe que Valentín es el pico de oro, este muchacho. Él está hablando de la prueba y yo solamente estoy viendo pruebas a cargo, pero el Ministerio Público nunca encuentra ni una solita a descargo. ¿O la ley ya ese pedazo lo quitaron? La objetividad, no, está en el artículo 260 del Código Procesal Penal, que obliga a recoger pruebas a cargo y a descargo, artículo 260. Porque yo no he visto ninguna. El problema es que aquí los principios rectores de la investigación penal y el alcance de la misma investigación que plantea el Código Procesal Penal no se respetan. El Código Procesal Penal, el sistema de enjuiciamiento y persecución penal, el sistema investigativo, están llamados a ser de mínima intervención. Implica esto que usted solamente tiene que llegar, dice, alcance de la investigación, al autor de los hechos determinados como criminosos y a sus cómplices. Pero aquí hemos visto que en algunos casos desfilan familiares enteros. Sí, claro. La familia entera de fulano de tal. Sí. Pero la gente no se ha dado cuenta que eso es una acción retrógrada. Es un retroceso a situaciones ya presuntamente que nosotros habíamos ¿Pero logrado. a qué se debe si es el mismo Ministerio Público de hace 30, 20 años? De mínima intervención. Bueno, el problema es que usted dijo que hay una retórica que se ajusta al momentum, momentum, y hay compromisos que se asumen con respecto a esa retórica. Aunque tú arriesgues tu historia, tu credibilidad. A nadie le importa mucho eso, aparentemente, porque el poder parece que puede prosternarlo todo. El poder puede prosternar incluso, aparentemente, a personas que uno consideraba o considera que eran infranqueables e indoblables, y se han doblado. Mucha gente se ha doblado. Y además hay algo más fuerte que eso, que es el odio. Decía Juan Bosch en su prólogo de Judas Iscariote ser calumniado, que el amor une, pero lo que fanatiza es el odio. Y el odio a veces te lleva a hacer cosas y a asumir posiciones que desdice toda una historia, y sobre todo cuando se puede camuflar. Porque miren, no es tan... ¿Con justicia? No, con medios a tu favor. Porque las venganzas aquí se hacen ver como persecución de la corrupción. Es lo que digo, la venganza. Justicia. La venganza nunca es justicia. La justicia es justicia. No, la justicia es dar a cada... Superamos la venganza privada, la superamos. No, nosotros tenemos venganza ahora de Estado. Porque hay venganza de Estado. Cuando aquí algún día, porque la gente no sabe lo peligroso que es hacer el mal, el daño. ¿Sabe por qué lo digo? Cuando usted y yo,
que nunca lo haremos, nosotros tres nos ponemos de acuerdo para llevar a efecto un acto doloso, malsano, dañino, afectador de otros, de terceros, por saña, por odio, por lo que sea. Pero usted sabe lo que pasa, que de repente nosotros creamos ahí mismo nuestro delator premiado, en el sentido en el que en algún momento, si tú me la haces, yo tengo a ti por donde agarrarte por el pichirrí, citando un acontecimiento. Entonces aquí hay mucha gente que se está jugando con fuego, pero todo eso saldrá a relucir. Las razones de ser, sí, las razones de ser de estas pesquisas van a salir a relucir en su momento, porque alguien va a decir cuáles fueron las verdaderas motivaciones de estos asuntos. Mire, yo no sé por qué la gente no sabe ver en lógica lo que ha ocurrido. Usted busca los francos que se han abierto, las personas a que ha alcanzado este asunto. Todavía uno no se explica cómo es que Gonzalo Castillo está metido en un proceso de una administración diferente a la que la administró, de un ministerio diferente. Tú no te lo explicas, traído por los moños. Sí, tú no te lo explicas, oye, tú lo puedes buscar por donde tú quieras, pero claro, mientras la gente siga embebido en el fentanilo social, no va a ver con objetividad la realidad de lo que está ocurriendo. Tú lo buscas, que es un plan maravilloso, fantástico, que cualquiera no lo escribe. Primero ataca moralmente a la persona que representa, aunque vedado constitucionalmente para ser candidato a lo que sea, pero representa el poder en la oposición. Lo mata moralmente persiguiendo a su familia. Después que tú tienes que perseguir, persigues el dinero, matar financieramente al opositor. Tú lo buscas. ¿Y a quién buscaron ahí? A Gonzalo. Los que tenían 2 o 3 pesos dentro del PLD. A Gonzalo, ¿cómo se llama? A Guerrero, a esa gente. La familia. Y entonces después, y antes todo, después que mataste moralmente a la familia, el próximo paso es minarlos en términos de poder estratégico militar. ¿A quién se llevaron? Claro, a los colaboradores. A los cercanos. colaboradores militares. Entonces, esto es un plan genial. Un plan genial. Porque ataca de forma focalizada los puntos neurálgicos que hay que atacar como para la afectar batalla, a la oposición. Es una estrategia Bueno, fantástica, pero con respaldo popular y de los apóstoles de la ética. Bueno, él dijo que es imbuido por el fentanilo social. ¿Cómo que tú le dijiste? Sí, algo así, porque en realidad, mire, yo no tengo mucho cuestionamiento, por así decirlo, ni tampoco agradecimiento. Me quedo en nulo con respecto al presidente Danilo Medina, por ejemplo, y su gobierno. Pero él ha sido el presidente más votado de la historia de la República Dominicana, con un 62%. Mitoski lo dijo. Y después viene. Pero hoy no vale un 0.01. Eso es lo que quiero decir. Viene la debacle. O sea, que esto que nosotros estamos diciendo aquí, que lo guarden. Porque eso es cíclico. O sea, lo que hoy brilla, muy probablemente mañana pierda un poquito de ese encanto. Porque eso es cíclico. ¿Me entiendes? Sí, entonces, y es peor. Pero hay cosecha de ciclo corto y de ciclo largo, doctor. No, yo no creo que haya mucho ciclo largo en este asunto, porque los supermercados dicen y trazan una agenda un tanto distorsionada o que se aleja en ese paralelismo eterno, pero como que medio se dobla, respecto a las procuras de las personas que se entienden que podrían cifrar sus esperanzas en un ciclo largo de embaucamiento social. Eso yo no creo que pueda ocurrir por mucho tiempo. Aquí en algún momento, y ha pasado en otras ocasiones, porque nosotros tenemos hechos históricos bien fijados en la, valga la redundancia, en la historia de la República Dominicana y de América Latina, de situaciones de pueblos que aparentaban estar absolutamente endormecidos y han despertado con una fuerza y un vigor increíble. Espérese, que dice Francis que tenemos que despertar ahora la publicidad. Vuelve don Valentín. Está lleno. Sí, también aquello de si tú eres de carrera, merece dirigir la Procuraduría. Hay una baraja por ahí, pero volvamos al tema.
Pero esa es una posición política, no de carrera, el Procurador General de la República, porque eso Ella es un sabe. ministro. Claro. Sí, eso Aunque es tú quieras decir que no, claro, pero que de madrugada sí, que tú y despachas por lo con el menos en la presidente. legislación vigente todavía lo nombra el presidente y es un ministro pues entonces no va a igual que Piñera, cualquier otro. Yo no sé igual que quién, yo no sé cualquier quién otro. iría, porque ese sí es el secreto mejor guardado. Aquí no hay secretos institucionales. Yo- Pero volvamos Y a tanto los que se acuerdos. quejan de la ley de Pero la yo DNI. le voy a decir algo y me excusa con eso. Pero hasta esa falacia, porque es una gran falacia, y algún día cada quien va a tener que responder por sus hechos y por sus palabras y los compromisos. Porque como tú me dices a mí, te pasa 4 años diciéndome que tenemos un Ministerio Público independiente, y de repente ahora dice, no, hay que ponerlo en la Constitución, pero tú me dijiste que ya, que estaba que era independiente. independiente. No, pero hay caprichos institucionales que lo pueden complacer. Pero un peor, tú lo dijiste hoy en un discurso en Santiago y mañana creas la comisión para la organización de ¿cómo se llama esto, Dios mío? Para indagar cuántos somos. El censo. Del censo. Esa palabra a veces se me Sí. esconde, esa palabra, yo buscándola Sí. en mi interior. Iba a buscar un sinónimo, pero ok. Y en el mismo decreto tú ordenas que forme parte de la comisión la Procuradora General de la República. La diferencia entre independiente y subordinado es la orden. Por eso decía que todas las pruebas del Ministerio Público son nulas porque le hicieron subordinados. Y la ley dice que solamente los independientes pueden hacerlo. Pero va a haber suficientes jueces en la República Dominicana con la suficiente entereza para execrar esos elementos de prueba de los procesos. Esa es la pregunta. Hasta ahora, hasta este preciso momento, no existe ningún juez que haya execrado esa prueba indefectiblemente, que es una ordenanza legal. Te lo buscó el artículo 204. Claro que sí. Y lo dice claramente, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que también se vuelven impopulares los jueces. Bueno, pues entonces dedíquese sí, a ser bartender. Aquí Oiga, ningún juez cae mal no, aquí por trancar. No, usted se dedica a otra cosa, porque si la obligación que la Constitución y las leyes les ponen a usted es dar a cada quien lo que le corresponde y juzgar conforme a la norma, y usted no lo hace, dedíquese a otra cosa. Mira, te montan una legión de bots y de cosas. Sí, pero eso no importa que te lo monten, hasta porque vieja mira, desgreñada. hay un fiscal que yo no voy a mencionar su nombre porque podría caer en desgracia. Perdón, sí, ese es Valentín Medrano, ese mismo. Sí, sí. ¿Cómo lo consiguió? Uno tiene sus encantos. Tenemos que seguir hablando de otra cosa. Diga. Muchos saludos les mandan. Ay, Sí. qué raro. Yo le dije que usted allá afuera pueden venir a buscarlo. Bueno, yo no tengo Bueno, ningún sus tipo de fans. inconveniente. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Mire, yo cuando tenía... ¿Qué edad yo tenía? Debía tener 20 años. Y me invitaban a unos programas. No sé si ustedes recuerdan, Desde el Estrado. Sí, sí, sí. Y yo siempre decía en Desde el Estrado que siempre hay que tener un buen motivo para morir. La gente se muere en un accidente de tránsito, muere del corazón, muere de diabetes. Perdón muere que de lo enfermedad. interrumpimos cuando usted iba a decir el fiscal. Mire, Usted que la es muy audiencia aquí es consentido, de exigente. verdad. Es exigente. Gracias. Ese fiscal hace lo que hay que hacer. Él responde de conformidad con todo lo que le enseñaron, con todo lo que dice la norma. Y cuando uno lo cuestiona, pero fulano, tú te vas a encontrar un día un problema, porque tú sabes que el sistema no funciona así. Él dice, es que si la ley me justificado en ella, yo voy a hacer lo que la ley diga. Si le molesta a alguien, hágame 20 informes, hágame un proceso disciplinario, pero es la norma que lo manda, es la norma que lo dice. Entonces, ese tipo de entereza es la que nosotros necesitamos multiplicar sistémicamente. Porque, señores, ahora el PRM está persiguiendo a sus opositores. Ahora el PRM se siente feliz con ese epígrafe que se llama lucha contra la corrupción, cuando todo el que tenga 5 dedos de frente y que sea responsable sabe que no se trata de una lucha contra la corrupción, que es lucha o persecución política de la oposición, en lo que se conoce mundialmente como lawfare. Pero mañana podía ser el PRM quien fuera el perseguido. Pero y ya pasar... no cometen infracciones, sino errores eso, subsanables. Claro, eso no pasará. Eso Bueno, no pasará el problema es que son errores subsanables mientras ellos detenten el poder.
para cuando sean sustituidos, los errores subsanables serán actos de corrupción. Pero eso no va a pasar por ahora, falta mucho tiempo para eso, Valentín, Bueno, eso- despierta. ¿Pero despierta qué? Claro. No, pero ustedes perdón, mi querida, usted, dignísima, excelsa y cara, mujer seguridad, ¿se cree que nosotros vivimos en un país de estúpidos? A veces lo parecemos, pero no es que lo seamos en realidad. Mire, usted me está aludiendo lo de los acuerdos, pero déjeme decir. Vamos a los algo. acuerdos. Vamos a los acuerdos. ¿Qué pasó con el sistema penitenciario en la República Dominicana? Colapsó. Sí. Colapsó. El sistema penitenciario colapsó en la República Dominicana. Pero el presidente no estaba en eso. Ahora él nombró varias comisiones y quizás Sí. en este segundo Y periodo. yo debo decirle una cosa, si dejaran al director de prisiones actuar a la libre, eso mejoraría porque ese hombre sabe de eso. Ese hombre sabe de eso. Lo que pasa es que aquí los superiores como que no están acordes con la realidad y las necesidades del sistema penitenciario. Bueno, de hecho, yo le voy a decir una cosa, la chulería que nosotros tenemos, que lo dijo Roberto Santana, y como que en algún momento, no sé si fue que le jalaron los moños. Se cayó. Donde digo Diego, porque él dijo claramente, ven acá, pero se murieron unas personas ahí en La Victoria. No hubiesen muerto si hubiese estado aperturada la Parra. Y además... Pero Roberto ha tenido oscilaciones. Sí, la ha tenido. Pero fíjese que le dicen, no, lo que pasa es que eso es el cuerpo del delito. Digo yo, y no se supone que también Punta Catalina es el cuerpo del delito. ¿Por qué no la cierran también? No, porque es que tenemos discursos dicotómicos. Aquí no hay responsabilidad de la administración de la cosa pública. Aquí vivimos en una mentira que sustituye a otra mentira. No hay responsabilidad, lamentablemente. Y la gente no quiere aceptar que las cosas son así y te viven a ti enrotrando, diciendo lo mismo que te dijo, adoquinando y diciendo, no, tú estás a favor de la corrupción. Bueno, si la corrupción es hacer y decir lo que la norma dice que hay que hacer y decir, pues sí. Durante sus años de ejercicio, ¿cuántos acuerdos para atenuar la pena? Porque eso de acuerdo de delación premiada, así no dice el código. ¿Cuántos usted ha hecho y qué tan bien le ha ido? Yo nunca he hecho un acuerdo. Hasta ahora en mi ejercicio profesional yo nunca he participado, nunca he signado un acuerdo. ¿Por qué? Bueno, para llegar a un acuerdo hay que estar medio pegado. Por ejemplo. Sí, ¿cómo? claro. No, porque en verdad, en los Estados Unidos, yo siempre he estado de acuerdo con los acuerdos. Pero aquellos acuerdos que se hacen con los niveles de profesionalidad, responsabilidad y de acorde con la norma. Porque la norma establece esa posibilidad. Y si la norma lo establece, y hemos visto, por ejemplo, como los Estados Unidos, donde el 95-96% de los procesos se resuelven con acuerdos denominados plea bargaining, pues yo estoy de acuerdo con los acuerdos, porque también produce descongestionamiento sistémico, te produce un resultado a corto plazo, te produce, por así decirlo, una solución hasta cierto punto desjudicializada con el control judicial, donde las personas que participan en el proceso se hacen protagonistas de la solución del mismo y llegan a una solución acordada, que dicho sea de paso, le ahorra tiempo y dinero al sistema y a la sociedad. Pero no es eximiente de responsabilidad. No, Claro. no, claro. Ahora que pasó no. con el caso del senador Meléndez y un dominicano. Sí. Él habló, pero él tiene una pena pendiente. Sí, pero aquí también el sistema, aunque implica hasta cierto punto algún tipo de favorabilidad, y el Código Procesal Penal en el artículo 370 habla, por ejemplo, 71, de que usted puede llegar a acuerdo con imputados, incluso a establecer un principio de oportunidad. El principio de oportunidad es una execración absoluta de la persona del proceso. Pero en el caso de los acuerdos que se han llevado aquí en la República Dominicana, que se han hecho justamente contrariando las disposiciones normativas. Lo digo por lo siguiente. En el código se establece claramente que usted puede llegar a acuerdo con una persona que ha participado de forma accesoria al proceso, es decir, un cómplice, un secundón en la comisión del hecho, para llegar a la cabeza de ese hecho. Pero ¿qué ocurre? Que en nuestro sistema de complicidades a nivel codigal, nosotros tenemos como preestablecido que el autor material es un cómplice, pero el autor intelectual es un cómplice. El autor material
el que lleva a efecto los hechos, es sobre quien recae la mayoría o la gran pena. Pero sin embargo, aquí los acuerdos se han hecho al revés. Usted hace acuerdo con autores materiales para presuntamente tratar de llegar a autores intelectuales. A los estrategas. Si yo digo, Valentín, llévame esa cartera llena de dinero a donde Carolina, que ella se lo va a pasar a X, y usted que la lleva. Pero entonces usted va a decir que Carmen te dio la cartera. Exacto. Es tan simple como eso. Es Ahora, simple. ¿cómo se establece el vínculo de causalidad entre mi entrega y la suya? Eso es complicado, ¿eh? Porque también estamos hablando de una persona capturada, por ejemplo, en flagrante delito, que para salvarse puede decir lo que sea. Él va a meter, pero aquí tenemos un sistema chulísimo, muy lindo, porque cuando se trata de una persona de la que tú tienes interés, algún tipo de interés, de que pase por todo lo que tiene que ver por el sistema de enjuiciamiento penal y que pase penurias, porque aquí no se quiere que la gente esté privada de libertad, es que sufra. Y es un asunto que nosotros tenemos que de alguna forma... ¿Se vale la extorsión desde el Ministerio Público para obtener un resultado? ¿Y la venganza? No se vale. Que se dé es otra cosa, pero eso no es válido. Se supone que nosotros tenemos que tener funcionarios íntegros, responsables. ¿Qué es la integridad y la responsabilidad que prácticamente usted la puede... ¿cómo podríamos decir? La puede asimilar al principio de objetividad, porque se define en la objetividad. Es dar a cada quien lo que le corresponde, la definición de justicia, pero la objetividad la define el artículo 260 como recoger pruebas a cargo y descargo. De forma tal que cuando usted encontró una prueba a descargo, usted tiene que descartar a esa persona, si esa prueba es lo suficientemente contundente como para demostrar la inocencia de esa persona. Entonces, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos aceptar como bueno y válido subterfugios al margen de lo legal para llegar a la producción de una afectación de una persona en español. A nivel mundial se proscribe que el Estado cometa delitos. Dice un principio mundial de la investigación penal que el Estado no puede cometer un delito ni siquiera para posibilitar la no ocurrencia de un delito. Valentín, entonces, para entender bien qué es lo que está pasando o lo que ha estado pasando en la mayoría de los casos de las delaciones premiadas. Esa palabrita me resulta como tan chocante. Como de pero no, sí, que lo estamos importando incluso de Brasil. En el ejemplo que puso Carmen, de que te da una cartera con dinero, ve, llévaselo a Carolina. Entre esas tres personas, pero posiblemente Carolina ni siquiera se entere de que le van a entregar esa cartera, y te agarran infraganti a ti. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Valentín dice, no, lo que pasa es que el dinero era de Carolina, y a quien apresan es a Carolina, que ni siquiera se enteró o ni siquiera hay evidencias de que le iban a entregar la cartera. Y Carmen por ahí muy bonita y Valentín por ahí muy lindo. Entonces estamos hablando de un sistema de derecho de presunción que está prohibido. Tú tienes que probar más allá de toda duda razonable. Y la presunción en sí es una duda. ¿En qué sentido? Ok, te mandaron la cartera a ti. Dicen que le mandaron la cartera a Carolina. Ellos dicen, pero entonces, hasta que tú no puedas vincular a Carolina en términos de información, elementos probatorios que te liguen a ti con la exigencia de ese asunto. Mira, mándame el asunto, te lo voy a mandar con fulano, con el chofer. Tú, ya es un elemento de prueba que te vincula. Pero si no existe ese elemento, nosotros podemos presumir, incluso usted puede pedir dinero para hacer una actividad determinada y no hacerla, como pasa en la misma política, que le dan unos cuartos a los muchachos que preparan las actividades, y que para alquilar unas guaguas son 20 y alquilan 2. No, pero aquí eso era antes, sí, eso era antes. Mire, aquí eso ya no lo hacen, porque son personas... ¿Qué le parece, Carolina? Los lunes con Valentín. Claro. Muy ocupado. Valentín, se nos fue el tiempo entre las manos. Sí. Como se ha ido el tiempo, y lo que hicimos fue un esbozo. Cuando la conversación es agradable, con gente agradable. Hay muchas preguntas. Jesús, pero mire... Y usted tiene un grupo de seguidoras y de seguidores. Yo tengo muchos detractores. Pero fuerte. Sí, mucho, pero no tengo muchos detractores. No, pero ellos son los que le dan razón de ser a este asunto.
Los detractores No te quejes tanto, que mucha gente te admira. Son el viento hasta que me el impulsa. secreto, como tú dices. Teresina, un abrazo. Mira, y es verdad que usted era milagrista, no milagrero, sí. Sí. Y sigue siéndolo. No, claro que no, yo fui milagrista. Doña Milagro. ¡Oh, ay Dios! Doña Milagro me entregó el anillo en la ¿Y usted se universidad. lo quitó? Cuando me gradué. No, me lo robaron. Me lo robaron. Pero sí, yo fui milagrista allá en Boca Chica. Yo era de la persona que hacía campaña por Doña Milagro, sí, claro. ¿Y de cuál tendencia es usted ahora del PRM? ¿Del PRM? Ah. No sé. Se confundió, casado. Muchísimas gracias, Valentín Medrano, de verdad que sí. Maravilloso. Seguimos en Venezuela, seguimos pensando en Venezuela. Sí. La situación, en lugar de calmarse, tiene visos de tensión. agravamiento. Nos preocupa muchísimo. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos Bueno, esperando, Valentín, el la gobierno de parte la 2. tarde. Y sí, y muchísimas gracias, Valentín, y vamos a hacerlo firmar algo que servirá de prueba. Claro. Función y